La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Una frase emblemática del maestro de maestros Nelson Mandela. Muy buenos días a todos, a nombre de la Universidad de Jalapa, la primera institución de nivel superior del ámbito particular en nuestra ciudad capital, con 28 años de experiencia, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Ciencias de la Educación. Espacio online se apertura a todos ustedes, futuros profesionales y hacedores de la educación en nuestra ciudad, estado y país, con la finalidad de que conozcan en grandes rasgos, pero de forma amena y entretenida, aquellos componentes del plan de estudios y el mapa curricular de la carrera Ciencias de la Educación que ofrece nuestra casa de estudios. La intención no solamente es que conozcan esta licenciatura, misma que se imparte en 3 modalidades, escolarizada, vespertina y sabatina en nuestra casa de estudios, sino que también disfruten respondiendo de sus inquietudes y preguntas respecto a ella. Sin más preámbulo, me permito presentar a las 2 principales anfitrionas que presiden este evento. Primeramente, la doctora Erlinda Godos. Ella es licenciada en informática por la Universidad Veracruzana, maestra en docencia universitaria por nuestra Universidad de Jalapa, candidata a doctora en educación por nuestra casa de estudios y a su vez tiene una gran experiencia en la docencia. A su vez estuvo en la UPAAP allá en la ciudad de Puebla y bueno, actualmente es coordinadora del programa de egresados titulados de nuestra casa de estudios, el PET. La maestra Beatriz García Moreno, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de México, maestra en Educación Intercultural de la Universidad Veracruzana, tiene 22 años de experiencia de docencia, actualmente es jefa de la Escuela de Psicología y Educación. Sin más preámbulo, para dar inicio formalmente, cedo el uso de la voz a la doctora Erlinda Godos García, quien nos presentará el tema Educación Blended Learning. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues es un gusto en esta ocasión poder compartir con ustedes, alumnos interesados en nuestra universidad, algunas experiencias que yo también como egresada de esta casa de estudios me he dedicado a desarrollar a profundidad, derivado de diversos estudios, tanto de maestría como de doctorado. Me voy a permitir dialogar sobre todo la importancia de las necesidades actuales que tenemos en educación a partir de la ponencia que en un momento comparto con ustedes. Muy bien. La ponencia deriva de esta necesidad que hemos tenido en nuestros tiempos, ya que en su momento se hablaba ya de una forma diferente de educar. Particularmente en nuestro trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar del blended learning, ¿sí? ¿De qué manera el blended learning puede ser una propuesta de innovación educativa? Esa sería la primera pregunta. Bueno, pero blended learning en su propuesta original, pues prácticamente deriva en una combinación, como su mismo nombre lo dice, en el aprendizaje. Pero ¿qué es lo que vamos a combinar? ¿Qué partes o qué elementos se propone que el nuevo educador pueda desarrollar para que esto pueda atender sobre todo el contexto actual de las demandas sociales y educativas? Bueno, el blended learning como aprendizaje combinado lo que promueve sobre todo es la apropiación de una cultura de la tecnología con base en un conjunto de elementos de innovación donde el facilitador o profesor tiene ciertas funciones muy particulares, donde los espacios de aprendizaje tienen entornos derivados de ciertas condiciones y metas educativas que se deben cumplir en todo su contexto, de algunas características de todos los participantes, que en este caso no necesariamente solamente es el docente y el alumno, sino toda la institución educativa y los procesos de gestión que ameritan también el adiestramiento adecuado y la capacitación y formación adecuada para que un proceso basado en blended learning sea efectivo y eficaz, ¿sí? De igual forma, las formas de trabajo de los recursos educativos requieren ciertas condiciones de formación, sobre todo en el ámbito educativo, ¿sí? Y bueno, las experiencias que se generan en esta combinación es de lo que hoy justamente vamos a hablar. Bueno, ¿de dónde surge esta
innovación educativa que las universidades actuales requieren. Ustedes han vivido, sobre todo en esta época de contingencia, que se habla mucho de modelos híbridos, ¿sí? Esta hibridación se detona hacia varias analogías. Se habla desde la industria, se habla de la sociedad en su espectro evolutivo, ¿sí? Sin embargo, para aquellos estudiantes que están pensando en optar por la educación como una forma de profesionalización de su ámbito educativo, pues esta es una gran oportunidad. Nos encontramos precisamente en la necesidad de expertos que sepan, sobre todo, incorporar esos recursos que promuevan entornos personales de aprendizaje. Es decir, no solamente se trata de enseñar a través de un aula de una forma tradicional, convencional, sino que se promueve ahora la necesidad de profesionales competitivos en estos temas, especializados en esos temas de innovación, donde se puedan combinar recursos, toda vez que se tenga clara la meta educativa, ¿sí? En ese sentido, estos profesionales deben conocer también estrategias presenciales y a distancia para que cada vez que haya un cambio en la educación se puedan promover esquemas innovadores. Es decir, la innovación no solamente en tiempos de contingencia, la innovación es siempre. Cada vez que queramos generar un cambio o una transformación en un individuo, que justamente esa es la gran ventaja de estudiar educación. Hay ciertos retos en la formación de formadores porque justamente cada uno de los profesores deben tener las competencias que quieren formar en sus estudiantes. De igual forma, ya hablando específicamente de cómo este concepto de aprendizaje combinado o blended learning se asocia a la aparición del Internet, es muy importante que se considere que si ya nuestros jóvenes están inmersos en las redes sociales, en los diferentes recursos de comunicación digital, pues ahora ese conocimiento se pueda trasladar a lo que se conoce ya como el blended learning en el ámbito educativo, sobre todo porque ahí podemos evidenciar que es necesario que esas tecnologías que se manejan para socializar, para convivir con los compañeros, para poder platicar, ¿no?, a la distancia, también pueden ser mecanismos que se puedan integrar en lo que sería ya el aprendizaje. ¿Qué ejemplos hay de ellos? Por ejemplo, estudios de caso, juegos de rol, el aprovechar la multimedia, los videos, todos los recursos también para que otro aprenda, pero sobre todo la intención de este espacio de modelos híbridos es que el asesoramiento y tutoría sean significativos. No es lo mismo que un profesor experto en otra área te explique un contenido que un profesor formado en educación, porque él va a tener esa sensibilidad de poder identificar qué necesidades hay en el ser humano, ¿sí? Y por ello, pues necesita ser muy empático. El término de empatía es sobre todo ponerse en el zapato del alumno, si lo vemos en términos coloquiales, para que éste pueda, sobre todo, sentirse en un ambiente de confianza y derivar como consecuencia una transmisión idónea de la información, pero también un cambio en el individuo. Entonces, esto viene ya propiamente de lo que se venía hablando en Internet, de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Como jóvenes, ustedes saben que tenemos información en las redes. Ahora sí que desde cualquier punto del mundo podemos tener información, pero ¿qué tanto esa información pues puede tener cierta tendencia a la seguridad o inseguridad de lo que se publica, ¿no? Esta parte de la organización social de la información, de esta generación del conocimiento y procesamiento y transmisión de información, también requiere una formación idónea, ¿sí? Necesitamos que los docentes o los formadores de estas nuevas sociedades tengan muy claro para qué sirve esa información y qué validez tiene, ¿sí? De igual manera, cuando optamos por ser ya expertos un poco más en la competencia digital como docentes o como administradores educativos, es muy importante que ya consideremos que en esta información que está plagada en la red, hay una serie de expertos que podrían facilitar que esa información se seleccione y se adecue de acuerdo a cada necesidad educativa. Es decir, un científico de la educación podría identificar
qué necesidades, inclusive, de contexto se están gestando para que se promuevan diferentes alternativas, ya que la estructura social y económica también tiene que ser considerada para una videoconferencia, para un trabajo en línea, porque no todos van a tener los recursos, ¿no? Lo importante es privilegiar también de qué manera este conocimiento de la seguridad en Internet, de las habilidades digitales, pueden promover un trabajo profesionalizante en el individuo, ¿no? De esta manera, lo que se promueve también a través de los modelos híbridos y del aprendizaje basado en blended learning es que se generen algunos elementos de inclusión social, es decir, que se elimine esa desigualdad que a veces se tipifica para cualquier tipo de alumno. Pensamos que todos los alumnos tienen las mismas condiciones, pero no es así. Eso precisamente lo da la formación en educación porque nos van dando herramientas para poder inclusive diagnosticar qué está sucediendo en el entorno, ¿no? Y bien, cuando hablamos entonces de estos dos modelos de enseñanza, la presencial y la educación a distancia, podríamos decir que a lo mejor la presencial ya la tenemos más clara porque hemos vivido constantemente bajo ese esquema. Sin embargo, cuando hablamos de educación a distancia, ¿qué es el atributo adicional que ofrece el blended learning al combinar la formación presencial con la educación a distancia? Pues precisamente que el alumno va teniendo atributos formativos. Tiene que ser responsable, conectarse a cierto tiempo, atender a cierto tiempo la tarea en una plataforma, por ejemplo. Tiene que manejar también la autodisciplina, es decir, tiene que ser muy metódico en la distribución de sus tiempos, porque esta información que se va dando gradualmente requiere un producto de aprendizaje. Esto también promueve en un estudiante el autocontrol, que sepa primero conocerse y ver de qué manera aprovechar todos estos mecanismos personales para poder identificar qué rasgos educativos o qué estilos de aprendizaje se encuentran en su persona para poder, con base en ello, generar un aprendizaje más significativo, pero también un control de la forma en cómo se aprende, ¿sí? De igual forma, ¿qué atributo adicional podemos encontrar cuando nos encontramos formándonos a distancia? Es que ya los elementos de metodología didáctica, de planificación, de organización y desarrollo y evaluación lo podemos encontrar en una plataforma, ¿sí? Una plataforma tecnológica de tal suerte que esto va a permitir que cualquier persona en su diversidad pueda estar integrada o incluida en un ámbito específico educativo. Puede ser a distancia, puede ser presencial, puede ser combinado, de tal suerte que inclusive si alguna persona tuviera alguna necesidad especial, también se les pueden dar las condiciones, ya que cuando se aprende educación también se tienen que considerar temas de responsabilidad social universitaria, de tal suerte que la inclusión es un elemento sustancial para poder generar a través del blended learning recursos para que todos puedan aprender. Asimismo, hablando ya especialmente en los entornos personales de aprendizaje, una persona formada en educación debe ser capaz de gestionar e identificar qué escenarios educativos son los idóneos, de tal suerte que no solamente es un aula, un alumno y un profesor, sino que también se tienen que ver qué herramientas se necesitan dependiendo del tipo de educación, si es presencial, a distancia, combinado, qué fuentes de información se van a considerar para poder subirlas de manera digital, a través de antologías, a través de alguna fuente confiable mediante artículos científicos, y qué conexiones personales, intrapersonales y científicas se tienen que desarrollar en este espacio. Entonces, las personas que se forman en esta carrera son capaces de generar estas posibilidades o alternativas formativas. Bueno, ¿qué más se aprende cuando estudiamos educación? Yo lo manifiesto también como egresada porque cuando ingresé al ámbito educativo le di nombre a las formas que convencionalmente yo utilizaba para enseñar, ¿sí? En ese sentido hay nombres específicos para todo lo que podemos hacer en el aula. Por ejemplo, la clase magistral, la exposición convencional puede tener diversidad de alternativas, dinámicas grupales, puede acceder a recursos multimedias en el salón, a tener aulas virtuales de apoyo. También dentro de esos recursos educativos se puede optar por libros de texto. Todavía el libro de texto puede ser un recurso, sobre todo presencial, que se puede emplear,
pero también optar por las bases de datos digitales. ¿Qué pasa con las bases de datos digitales? Pues que tenemos la opción de descargar incluso libros completos y tener un acervo mucho más accesible desde cualquier plataforma, ¿sí? De tal suerte que también los contenidos en la web, una persona formada en educación sabe discriminar cuál es correcto, cuál es incorrecto, cuál sí podría ser un soporte para fundamentar algún tipo de contenido y cuál no necesariamente lo podría ser, ¿sí? De esa manera, nosotros tanto digitalmente como presencialmente podemos generar y conocer también en este tipo de formación los diversos tipos de aprendizaje. No solamente es una exposición en la clase, sino podemos formular algún tipo de problema que el alumno pueda resolver, algún tipo de proyecto que en grupo se pueda desarrollar, promover el trabajo grupal para generar también líderes y sobre todo empezar a identificar qué necesidad educativa se tiene y con base en ello proponer, ¿no? También los métodos de caso son otra alternativa de las metodologías activas actuales que se pueden plasmar tanto en ámbitos presenciales como semipresenciales o combinados. Pero específicamente hablando del tema que comentamos al principio, ¿por qué blended learning? ¿Y por qué hablar de esto en una secuencia de formación profesional del científico en educación? Porque nos va a generar diferentes vertientes de un perfil de egresado que va a poder detonar competitivamente todas las necesidades de cambio que se aproximan ahorita y sobre todo que ya es una realidad en la formación digital. Bueno, ¿qué de ello es lo más relevante? Sobre todo que aprendan a manejar plataformas tecnológicas, ¿no? Estas plataformas tecnológicas hay diversas, como Moodle, está Blackboard, algunas otras que son más especializadas, pero que inclusive de forma gratuita también podrían ellos visualizar qué otras plataformas educativas pudieran ser parte de este acervo para poder generar condiciones de aprendizaje presencial, semipresencial o combinada, ¿no? Es decir, yo en mi salón puedo tener alguna actividad con plataforma, puedo pedir que hagan de tarea algo en plataforma o puedo apostar a que todo el tiempo estén trabajando a distancia los estudiantes, dependiendo de la meta educativa, ¿no? ¿Qué debe saber un científico en educación? Pues sobre todo las competencias digitales, qué recursos se pueden integrar y qué manejo de esas plataformas se debe desarrollar en este contexto. De igual forma, se debe privilegiar la planificación de la secuencia del aprendizaje. Esto particularmente en los esquemas de presentación basada en tecnología, la programación se llama diseño instruccional, ¿sí? Cuando trabajamos el diseño instruccional se cuida que todo lo que se integre en esta plataforma pues tenga la comunicación idónea para que el alumno sepa qué contenidos va a desarrollar, qué métodos de enseñanza se van a privilegiar para que el alumno logre, sobre todo, terminar las actividades que se van integrando en este ámbito. Pero como decíamos, esto estaría un poco fuera de contexto si no le damos motivación al estudiante y si también el propio formador no está motivado, ¿no? Por eso es muy importante toda esta secuencia de elementos de la formación profesional en el área educativa. De tal suerte que, bueno, ya lo que necesita también un profesional exitoso en educación es que esté vinculado constantemente con su realidad, que esté capacitado para resolver desde el aula ya situaciones muy apegadas a lo que el contexto requiere, ¿sí? También es importante que esta persona formada en educación sea capaz de manejar videoconferencias, por ejemplo, de escenarios diversificados, apoyados en tecnología, y sobre todo que genere competencias a partir de estos recursos, competencias profesionales en el individuo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que entonces necesitamos un profesional que constantemente esté practicando con su entorno, pero que de tal manera este compromiso que él haga con el entorno también se pueda medir, ¿sí? Que yo pueda evidenciar qué tanto yo soy capaz de manejar cualquier situación, ya sea presencial, ya sea virtual, o cualquier tipo de elemento que pudiera estar asociado a esta realidad educativa, ¿no? También debe ser capaz a tener esa facilidad de diagnosticar
el contexto, ¿no? ¿Qué pasa en el contexto? ¿Qué situaciones se están generando para que yo las pueda resolver? También debe ser capaz de anclar aprendizajes, es decir, si yo tengo un gran proyecto a desarrollar, este profesional debe saber cómo integrar proyectos de largo plazo, pero también sus proyectos y tareas que cubran en su cúmulo de conjunción de actividades estas grandes competencias que se requieren en los profesionales de la educación. ¿Qué se puede encontrar de esto que comentamos en nuestra casa de estudios en la Universidad de Jalapa? Bueno, dentro de esos elementos es evidente en nuestra casa de estudios el término de inclusión. ¿Por qué? Porque tanto presencialmente encontramos recursos para que cualquier alumno en situación especial pueda ingresar a la universidad. Tenemos una infraestructura lista para poder integrar a cualquier persona con necesidad de educación especial, pero también, en este caso de la pandemia, tenemos los recursos tecnológicos y la infraestructura tecnológica para poder albergar cualquier tipo de educación basada en tecnología, como lo estamos haciendo ahorita por videoconferencia, de tal suerte que se están programando muchas capacitaciones para que estos modelos híbridos sean una realidad y lo viva el estudiante. ¿Qué otra cosa importante se puede encontrar en nuestra casa de estudios? El acompañamiento personalizado. Aquí se cuida muchísimo que el profesor esté dando las sesiones de manera continua, que no tenga ningún abismo en el aprendizaje del estudiante, que esté retroalimentando permanentemente cada tarea que se solicita. De hecho, hay un programa de seguimiento a cada materia para que los docentes hagan lo propio en cada compromiso que se designa en una materia, ¿sí? También algo importante, desde que ingresan se les hace un examen previo para que se identifique cómo vienen y cómo se les puede ir ayudando de manera natural durante su formación. También nuestra casa de estudios tiene plataformas tecnológicas educativas de las cuales se cuentan con grandes expertos también para el desarrollo de diseño instruccional, como lo comentamos hace un rato. Y bien, también otra cosa importante, que todas las estrategias que se están integrando dentro de la formación de nuestros profesores, pues ya se están ligando al aprendizaje combinado bajo un modelo híbrido que nuestra casa de estudios está desarrollando también con todas las capacitaciones actuales que se están generando. También tenemos la fortuna de que nuestro personal es totalmente capacitado, de tal suerte que cada situación que van teniendo hay un nivel de empatía muy alto, donde podemos ir acompañando tanto desde la docencia como desde la gestión cualquier necesidad educativa, ¿sí? Y bien, para ir cerrando, pues estos escenarios personales de aprendizaje solamente los puede desarrollar un experto en educación que también tenga una formación en competencias tecnológicas. Esta es la fusión que necesitamos, de tal suerte que también la investigación, el ámbito de las búsquedas en Internet, que actualmente se conocen como literacidad, nuestra casa de estudios lo ofrece a través de sus bibliotecas digitales. Tenemos un acervo muy grande de bibliotecas digitales que pueden ser un apoyo sustantivo y significativo para cualquier búsqueda desde casa inclusive. Y bien, dejo aquí algunas referencias, ya que bueno, esta ponencia también tuve la oportunidad de darla en la UNAM, y por eso pues dejo las referencias para que ustedes lo puedan seguir a través de algunos papers que ya una servidora ha tenido oportunidad de desarrollar en diferentes lugares. Y bueno, prácticamente eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi querida maestra, muchas gracias por esa magnífica intervención. Afortunadamente, creo que todos los que estamos ahorita pendientes de lo que está presentando, nos llenamos de un conocimiento aleccionador que nos permite tener un conocimiento mayor de lo que está pasando en la educación y en otros ambientes, ¿no? Que están viendo forzados a interactuar con nuevas tecnologías, con entornos híbridos, tanto de la on como de la offline. Y bueno, es momento de proseguir. Le agradecemos esa magnífica ponencia y a su vez proseguimos con la maestra Beatriz
la maestra Betty, nuestra jefa de escuela de educación, quien nos va a hacer el favor de presentarnos el mapa curricular de la carrera en Ciencias de la Educación. Adelante, maestra. Gracias, Sergio. Gracias a la maestra Linda que me antecedió por darnos este panorama tan amplio y tan preciso de la actualidad que estamos viviendo. Pero en la Universidad de Jalapa esto no es nuevo. Nosotros estamos preparados para todas las contingencias y en el ámbito educativo nos distingue desde hace 28 años para hacerle frente a las exigencias del entorno, pero también a las exigencias de cada uno de nuestros estudiantes. La licenciatura en Ciencias de la Educación es un exponente en este sentido, ya que contamos con la Dirección de Educación en Línea que le ha hecho frente de una manera altamente capacitada, tecnológicamente hablando, además de la gran experiencia de cada uno de los docentes en todas las licenciaturas. De modo particular, la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Jalapa se imparte en dos modalidades, en la modalidad vespertina y en la modalidad sabatina, con una duración de 4 años. Y estamos viendo en pantalla el mapa curricular de 8 semestres extensos, importantes y con materias muy profundas y muy interesantes que van a desarrollar en nuestros estudiantes 3 habilidades y competencias, además de conocimientos fundamentales para el desarrollo de la ciencia de la educación. En el ámbito tecnológico, en el ámbito de la administración y la gestión educativa y en el ámbito de la investigación, sin perder de vista la formación inicial, que se divide en 3 áreas, que es el área pedagógica, el área psicológica y el área psicopedagógica. Vamos a ver, por ejemplo, en el área tan importante que nos está llamando la atención en la actualidad, pero que viene desarrollándose desde hace bastantes años, es en el área tecnológica. Desde el primer semestre, los jóvenes que ingresan a la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Jalapa no solamente recibirán sus clases dadas las necesidades actuales de cuidado y protección sanitario, que tomarán sus clases de manera virtual en un primer momento, sino que además desde el primer semestre con materias como lo podemos ver con tecnología educativa, en el primer semestre ofimática, segundo semestre tecnología educativa, en tercer semestre informática aplicada, en cuarto semestre software para la administración y gestión educativa, y así con cada uno de los semestres vamos a poder formar en nuestros estudiantes grandes gestores y empleadores de la tecnología educativa para desarrollar contenidos, para desarrollar diseño curricular en distintos ámbitos educativos y en distintos niveles, desde la educación elemental, preescolar, hasta posgrado, pasando por la educación primaria, la educación secundaria y así sucesivamente. Es un área importantísima, es un fuerte muy valioso en la Universidad de Jalapa, todo el área de la tecnología, puesto que nos fundamenta en la actividad que estamos desarrollando en este momento a distancia, como este mismo webinar lo está constatando. Otra de las áreas fundamentales en Ciencias de la Educación es el área de la investigación. No hay académico si no desarrolla un proceso de investigación de su propio quehacer académico y en el contexto local, nacional y mundial. En este sentido, se desarrollan las competencias y habilidades de un investigador con una metodología empleando precisamente todas las metodologías que la ciencia de la educación puede abarcar. Desde primer semestre vamos a contar con materias encaminadas a formar una mirada de investigador en todos los profesionales de las ciencias de la educación, independientemente si se dedica al área de la docencia frente a grupo, si le gusta la tecnología, si prefiere los ámbitos de la gestión y la administración. Un licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad de Jalapa, contará con las herramientas fundamentales y también novedosas
de la investigación. La tercera área fundamental es el área de la administración y la gestión educativa, que también van a desarrollar a lo largo de la carrera con materias en segundo semestre como administración educativa y así sucesivamente en tercer semestre, es una continuidad para poder llegar a materias como mercadotecnia, desarrollo y gestión y financiamiento de proyectos educativos, administración de proyectos educativos, planeación estratégica aplicada a la educación, que le brinda al especialista en ciencias de la educación la visión de emprendimiento, además de contar en la Universidad de Jalapa con el Centro de Innovación y Emprendimiento, pues los jóvenes no solamente tienen la inquietud de realizar su actividad profesional como académicos, sino que también tienen muy variadas inclinaciones profesionales y entre ellas el emprendimiento. Es por ello que en Ciencias de la Educación los formamos también en ese ámbito, no solamente para insertarse en el mundo laboral, sino para ellos generar sus propias fuentes de emprendimiento, de negocio, de empleo para sí mismos y para la comunidad. La posibilidad de poder acercarse también en una mirada de inclusión, en una mirada de derechos humanos que nos caracteriza en la Universidad de Jalapa, será parte de los valores fundamentales que van a poner en práctica nuestros egresados. Además de que tengan la certeza que no serán maestros desempleados al terminar su carrera. Al ser una universidad encaminada al desarrollo de valores y de personas altamente competitivas y competentes en el área de las ciencias de la educación, hemos tenido la experiencia a lo largo de todos estos años, la posibilidad de que varias instituciones educativas de la localidad y del estado nos solicitan año con año la posibilidad de poderles hacer llegar a nuestros estudiantes las cartas de estas instituciones educativas desde el nivel elemental, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y educación universitaria, para que nuestros jóvenes estudiantes puedan insertarse en el ámbito laboral en lo particular. Pero también deben tener la certeza los jóvenes y los padres de familia que las ciencias de la educación forman parte de la plantilla profesiográfica del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Básica. Año con año, al lanzar la convocatoria para el ingreso, podrán constatar, y lo han constatado nuestros estudiantes al ingresar al Servicio Profesional Docente en el área de educación elemental, básica, así como en la educación primaria. La experiencia que nos brindan estos 28 años nos permite mostrar con seguridad este mapa curricular que habla de la gran trayectoria de la universidad y de cada uno de los estudiantes que han pasado por esta prestigiosa casa de estudios. Y la formación inicial, la de al final, porque en realidad es con lo que inicia 4 años de carrera universitaria. Esta formación inicial nos permite conocer las bases sociohistóricas, filosóficas y científicas, así como de la didáctica de las ciencias de la educación, que nos brinda la posibilidad de proveer a nuestros estudiantes con la capacidad de verdaderamente desarrollarse frente a grupo y generar en sus aprendices una intervención social encaminada a la vida y a la cercanía humana, al respeto de los derechos humanos y a la posibilidad de generar personas para la nueva sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora es momento de aperturar un espacio de preguntas y respuestas. Yo tengo una para la maestra Erlinda Udós. Adelante. Ok. Maestra,
Viendo este cambio que estamos teniendo hoy en día de la educación híbrida, ¿cuál es el mayor reto de las universidades y de comunicación también con la persona bueno, el alumno o los padres de familia? ¿Cuál es el mayor reto en cuestión de adaptarse al modelo? ¿Qué puede ser lo más complicado que pudiera surgir en este proceso de adaptación? Sí, mira, es muy buena pregunta, sobre todo porque estamos más acostumbrados, hablamos conductualmente, a una forma tradicional, ¿sí? Lo más complejo es la adaptación al cambio, ¿sí? Finalmente, creo que el ser humano ha caído en diferentes momentos en una zona de confort. El poder cambiar y atreverse a romper esa brecha de comodidad y empezar a integrarse a una zona de aprendizaje, porque siempre que se tiene un miedo, hay una zona de riesgo, ¿no? que se visualiza. Pero si se rebasa esa zona del miedo, podemos entrar a una zona del aprendizaje. Y formalmente lo que es tecnología se llama el concepto de apropiación. Cuando la sociedad apropia un evento como suyo y sabe para qué le es útil, es mucho más fácil que los padres de familia, los alumnos, las universidades y toda la gestión que implica también un ambiente híbrido en este sentido, pueda estar consciente de la utilidad y beneficios. En la medida en que estas personas conozcan qué práctica va a ser su vida aplicando una tecnología a las necesidades que se tienen, esto se vuelve mucho más atractivo y de esa manera podríamos resolver ese primer punto, ¿no? La zona del miedo, pasar a la zona del aprendizaje. El reto es ese, ¿qué estrategias va a tener cada universidad para asegurar que la cultura tecnológica, la cultura del trabajo combinado pueda ser adaptado a las circunstancias de vida de las familias, de los salones, ¿no? De todos los actores que participan en este espectro. Muchas gracias, doctora. Tenemos en el chat una pregunta, me puedo permitir leerla, es de parte de Olivia Mesa y nos dice, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la educación en tiempos de pandemia? Bueno, si me permiten, la respondo yo también, sino también la maestra Betty. Híjole, los retos son muchos. El reto, ¿saben qué? Es desaprender. Se supone que la mayor parte de los individuos podemos aprender cosas nuevas, pero desaprender los viejos hábitos, las tendencias como, pues lo que decíamos, a la inmediatez, ¿no? Yo con un clic, con la tecnología resuelvo todo, pero ahora en la educación no necesariamente un clic te da la puerta al aprendizaje, aquí tienes que esforzarte, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo creo que el reto más grande es ser conscientes de que la sociedad ha cambiado y de que la conducta del individuo es el primer paso que se debe trabajar si se quiere un cambio significativo y sobre todo trascendental, ¿no? Nuestro lema que tanto decimos en la universidad, trascender significa que tú vas a atravesar ciertas fronteras, atravesar ciertas pautas, y si empiezas por las personales, asumiendo retos donde tú te visualices con un plan de vida definido, si sabes a dónde vas, yo creo que es mucho más fácil que sepas qué hacer en el día a día para poder enfrentar los cambios, ¿no? Creo que el gran reto es el propio ser humano y que no está muy acostumbrado a desaprender, quiere que todo llegue fácil, la inmediatez es otro de los retos, pero yo sé que trabajando de manera muy consciente, sobre todo el sentido de vida, puede ser una buena estrategia para iniciar. Comparto la respuesta de la doctora Linda y recurro a los objetivos de la licenciatura en Ciencias de la Educación, en donde efectivamente nos permite formar profesionales en Ciencias de la Educación con una visión integral para la prevención, planeación, intervención, etcétera, de los procesos educativos en lo individual y en lo grupal. Esto nos permite prever todas las posibles alternativas y contextos que la educación se puede desarrollar. Si bien la educación tradicional nos permitía una zona de confort, como bien lo dice la doctora Linda, nos permite también, mirando el origen del objetivo de las ciencias de la educación en la universidad,
Universidad de Jalapa nos permite prever estos nuevos contextos a los que nos podemos enfrentar. Y para ello los estamos preparando y en la universidad estamos capacitados para ello. Y tuvimos que rebasar esas barreras que nuestro cerebro nos impone de lo conocido, pues por ser conocido es muy amable, es muy familiar, pero cuando nos enfrentamos a nuevas formas de relacionarnos, de enfrentar la vida, nos lleva también a una nueva forma de mirarnos a nosotros y poder rescatar en realidad todas las habilidades, todos los conocimientos de todo lo que estamos dotados físicamente, biológicamente, neurológicamente, de todas las habilidades que estamos dotados. Solamente hay que ir más allá de lo evidente, más allá de lo conocido, para poder recurrir a ello, más allá de lo que nuestro cerebro y nuestra comodidad nos dice, para que podamos encontrar todas esas capacidades que en realidad tenemos. Bueno, si me permiten, a todas las personas que están aquí congregadas, tanto interesados en la carrera como los que evidentemente somos parte de esta casa de estudios desde diversos aspectos, yo creo que lo pertinente aquí también es mencionar, y eso sí lo hago principalmente hacia la maestra Beatriz García, probablemente también al maestro, ¿cómo se llama?, Luis Montiel, como encargado, como coordinador de mercadotecnia, realmente cuál es la ventaja competitiva de estudiar educación o ciencias de la educación en la Universidad de Jalapa. ¿Por qué las personas interesadas en esta carrera deberían estudiar en la UX con nosotros y no irse a otra institución? Porque precisamente esta casa de estudios tiene prestigio, tiene saber trascender y que evidentemente podemos ofrecerle un mejor porvenir tanto para su formación como para su futuro laboral, profesional y personal. Maestra, ¿quiere ser primero o yo voy primero? Como usted me diga. Muchas gracias, Luis. En este sentido, agradezco mucho la pregunta que nos realiza Sergio Gaona, porque nos permite expresar y recordar precisamente, ya que nuestro mapa curricular abarca de manera profesional, de manera muy profunda, estas tres áreas fundamentales para poder desarrollar la actividad científica de la educación. Es decir, en el área tecnológica es una formación sólida que les brindamos a los jóvenes, y lo pueden mirar en el mapa curricular que está en la página de la Universidad de Jalapa, la formación en gestión y administración de la educación como emprendimiento y que les dota de las habilidades para saber desarrollar una cultura emprendedora y una cultura de trabajo. Y por último, la investigación. Yo invito a nuestros escuchas y a los futuros jóvenes que están tomando una decisión sobre qué carrera estudiar, puedan visualizar el mapa curricular de la Universidad de Jalapa y compararlo con otros mapas curriculares. Solamente así podemos hacernos llegar de conocimiento para tomar decisiones, además de que la trayectoria de la Universidad de Jalapa habla por sí sola. La experiencia de los jóvenes que se han insertado en el mundo laboral también habla por sí sola. La solicitud que de varias instituciones recibimos en la localidad para que nuestros jóvenes vayan a esas instituciones a presentar sus cartas, tienen la puerta abierta de entrada por ser de la Universidad de Jalapa, sin menospreciar de ninguna manera a las instituciones universitarias, otras que también ofrecen estos servicios a los jóvenes. Pero para la toma de decisiones es mejor hacerlo con conocimiento y mirar las cartas que amparan a cada institución. Adelante, Luis. Gracias, maestra. Pues sí, efectivamente coincido con lo que usted comenta. También agregando, bueno, la trayectoria de la universidad, que son 28 años, que le da bastante solidez y también la confianza suficiente para los estudiantes para poder tomar la decisión de estudiar con nosotros. Pues también todas las herramientas que se tienen aquí como estudiante, ¿no? Prácticamente es una universidad muy sólida que te brinda bastantes aspectos por cubrir. Uno de ellos, y muy importante, es el emprendimiento, contando nosotros con un centro propio de emprendimiento que ha sido catalogado como una incubadora de alto impacto. El valor también intrínseco y de los profesores que tenemos, o sea, la plantilla docente, pues como cada semestre es seleccionada y muy bien perfilada para poder dar la materia que van a impartir. Creo que eso también es lo más valioso que adoptan nuestros prospectos, aquí respondiendo al maestro Sergio,
Es una buena diferencia, o bueno, nosotros lo percibimos así la diferencia, porque justo impartiendo clases, también digo la experiencia propia de dar clases en el área de educación, creo que hay muy buenos perfiles para poder dar las materias o tópicos que se te puedan asignar. Entonces, llenas muchísimo de experiencia al estudiante, además del conocimiento. Entonces, es una amalgama para mí perfecta para poderlos empoderar y también salir con muchas armas al campo laboral. Esa es una diferencia sustancial, ¿no? Que también podemos hablar desde el momento en que lo recibimos en el área de mercadotecnia y poderles explicar o transmitir esta experiencia. Y hoy en día, con las características actuales, creo que también refleja, o somos una universidad que refleja la innovación, el querer seguir adelante, el querer trascender en cada movimiento, gracias a la visión también que tienen nuestras autoridades, mencionando aquí al rector, el doctor Carlos García Méndez. Siempre ha sido un visionario, siempre ha impulsado el querer dar un paso adelante. Entonces, pues, digo, en esta situación no va a ser la excepción. Y bueno, impulsando este tipo de modelo híbrido, realmente es dar un avance significativo en la educación de la universidad también, en años, ¿no? Prácticamente esto es avanzar la educación en unos 8 años o 10 años prácticamente que estaba destinado a pasar a adquirir o adoptar estos modelos sustanciales, ¿no? Entonces, característica principal de la universidad, bueno, pues que es una empresa también innovadora, que se preocupa por el estudiante. También aquí esto se nos ha dejado como muy en claro que todo va a ser en beneficio de los estudiantes, de los perfiles que también ellos puedan desarrollar y de las habilidades también que podamos desarrollarles hoy en día, como justamente adaptarse a este modelo híbrido, ¿no? De estar en casa, pudiendo estudiar, pudiendo tomar sus clases y recibiendo educación de calidad, o sea, sin mermar la calidad, ¿no? De igual forma con los docentes que tenemos y capacitándolos también para desarrollar otras habilidades tecnológicas. Muy amables maestros, gracias por responder esta cuestión que me imagino que muchos de los interesados en esta carrera precisamente se hacen, ¿no? Y a su vez, si me permiten una más, yo creo que las carreras, gracias al abanico grande que precisamente oferta nuestra casa de estudios, también permite que el estudiante se pueda ubicar en alguna de estas mediante algunas características que ellos mismos sienten tener, es decir, desde nacimiento o como formación propia a lo largo de su formación básica en la educación. En ese sentido, ¿cuál sería el perfil del alumno o del alumno que quiere postular para la carrera en ciencias de la educación? ¿Cuáles son esas características que tanto por vocación o como por gusto el alumno potencial de esta carrera tendría que tener o podría empezar a vislumbrar en este proceder? Muchas gracias por la pregunta, Sergio. Es muy, muy importante. Administrativamente, jóvenes egresados del bachillerato, cualquier sistema de bachillerato de la localidad, del estado o del país puede ingresar a la Universidad de Jalapa, debe haber acreditado todas sus materias de bachillerato y una serie de documentos como acta de nacimiento y documentos administrativos que les serán solicitados. El más importante, ser egresado de bachillerato. Dentro de las actitudes propias que caracterizan a los jóvenes inclinados al área de la educación es en el área humanista, pero también con amplias inclinaciones y conocimientos sobre la tecnología para ejercer la docencia, la investigación curricular, la investigación educativa a través de las herramientas que nos brinda la tecnología. Normalmente son jóvenes enfocados hacia las personas, es decir, se interesan y tienen un grado muy alto de percepción hacia las necesidades, hacia las inquietudes de las personas en todo su ciclo de vida. Recordemos que la educación no solamente se imparte en los primeros años de vida, también y con mucho, la educación para adultos es un área fundamental que podemos desarrollar y que los jóvenes que ingresan a la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Jalapa aprenderán, puesto que en su mapa curricular podrán encontrar materias como andragogía. Ellos como
adultos en formación para ser formadores de nuevas sociedades, como lo decía la doctora Linda, pero también como receptores beneficiarios de una educación de calidad. Saben trabajar en equipo, gustan de trabajar en equipo, que además es una cualidad muy importante de los jóvenes hoy en día. Gustan desarrollar proyectos de investigación innovadores, desean tener un acercamiento real con las personas, incluso en medio de esta situación de contingencia. A través de la tecnología, nuestros jóvenes desarrollan cercanía, generan cercanía humana entre ellos mismos, con sus académicos y también muchos de la área laboral que lo han sabido desarrollar. Este calor humano que nos caracteriza es muy particular también sensibles a las barreras que algunas personas puedan vivir. Por algún contexto o de metodología, o que puedan ser susceptibles de vivir las barreras para el aprendizaje y la participación. Son sensibles a las necesidades personales, sociales, familiares y generan nuevas formas de intervención para poder allanar, para poder para poder generar una participación real en la comunidad. Tienen muy desarrollada la sensibilidad para el respeto a la dignidad de las personas y a la diversidad, y esta misma sensibilidad les permite reconocer en qué sectores de la población es necesaria una intervención en las ciencias de la educación, recordando que la educación no solamente son los contenidos de los programas de estudio, sino que con mucho las ciencias de la educación es aprender a socializar de una manera asertiva, madura, respetuosa, digna, que generen nuevas y mejores formas de interacción social. Eso ya lo traen nuestros jóvenes de suyo, forma parte de sus actitudes personales, que además se han visto favorecidas por el contexto familiar, y lo que miramos en la universidad es saber cómo desarrollar toda esa habilidad, toda esa energía, saberla enfocar para que sean líderes, porque el ímpetu es mucho, pero hay que saber enfocar esa energía para desarrollar un liderazgo. Muchos de los jóvenes que ingresan a la licenciatura en Ciencias de la Educación nos hacen la pregunta si es que también podrán ingresar a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz para poder formar parte de esta institución. Y efectivamente lo podemos constatar, pues año con año podemos ingresar en la página de servicioprofesionaldocente.gov.mx y podemos corroborar que la licenciatura en Ciencias de la Educación forma parte del perfil profesiográfico deseado para poder concursar por una plaza en el servicio profesional docente que convoca la Secretaría de Educación Pública a través de los estados. En el caso de nuestro estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, los jóvenes pueden ingresar a concursar por una plaza al servicio profesional docente. Y también lo puede realizar en el ámbito particular. Y vuelvo a constatar que son varias las instituciones que nos piden que los jóvenes puedan presentarse en sus instituciones, puesto que tienen trabajo seguro. Nos tomamos la educación académica, la educación profesional, la formación real de nuestros jóvenes con mucha seriedad, con mucho entusiasmo además, y como lo decía el maestro Luis Montiel, académico de la licenciatura en Ciencias de la Educación,
la capacitación constante para poder hacer frente a las necesidades que la sociedad exige de las universidades y que los jóvenes podrán plasmar en estos ambientes laborales. Perfecto, maestros. Y bueno, no sé si por ahí existe alguna pregunta más, o en este caso también si nuestro anfitrión, la Universidad de Jalapa, precedida ahí por nuestro maestro coordinador en Mercadotecnia, Luis Montiel, crea ya pertinente que pasemos con la sección precisamente del área de Mercadotecnia para que brinde informes o si damos apertura a un cuestionamiento más. Está bien, si hay alguien más que desea hacer una pregunta, si no, con mucho gusto podemos empezar el cierre con la información de la universidad. ¿Alguien más quiera exponer algún punto de opinión, alguna cuestión, una inquietud? Bueno, si no es así, entonces a continuación, precisamente nuestros compañeros del departamento o la coordinación de Mercadotecnia, precedidos por nuestro maestro, el maestro Luis Montiel, bueno, dará información detallada respecto a las inscripciones y algunas cuestiones respecto a becas que pueden los alumnos acceder a ellos, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, adelante Luis. Gracias, Sergio. Bueno, nada más para puntualizar algunos aspectos de inscripción. Nosotros iniciamos el 7 de septiembre, vamos a iniciar semestre. Para ingresar con nosotros hay que presentar un examen de admisión. Dentro de todo el valor agregado que tiene la universidad, parte de la orientación vocacional es importante. Una cuestión aquí estaban comentando sobre cómo identificar también las habilidades o las aptitudes de los alumnos. Tenemos un examen o un test vocacional que nos ayuda precisamente la maestra Betty a poderlo aplicar, podemos orientarlos, no tiene ningún costo para los chicos y bueno, pues es parte del valor agregado que tiene la universidad. Además de presentar un examen de admisión, este ya se puede presentar todos los viernes, en esta modalidad todos los viernes se está aplicando de 3 a 6 de la tarde, es un examen diagnóstico electrónico, el cual se les envía, se realiza en casa por estas condiciones que tenemos actualmente. Y bueno, una vez acreditado podemos hacer la inscripción, la cual los invitaría también porque tenemos una beca especial por las condiciones de contingencia que tenemos actualmente. La beca es muy atractiva, no se ha dado antes en la universidad, pueden acudir con nosotros presencialmente, igual debemos de guardar todas las medidas de bioseguridad que hay en el campus y podemos hacer la inscripción vía presencial o vía remota como lo hemos estado haciendo desde marzo, ¿no? Después del 17 de marzo. Entonces, los invitaré también al campus a conocer la universidad, se puede hacer, como les repito, con las medidas de bioseguridad que tenemos actualmente, pero podemos conocerlo, podemos hacer la inscripción presencial, entregando toda la documentación. La Universidad de Jalapa se caracteriza por la trayectoria que tiene. Actualmente son 28 años de experiencia, por el nivel de docentes que tenemos, también eso podemos hablar y enorgullecernos de la calidad de docentes que tenemos en todas las escuelas, en todas las jefaturas de escuela. Y bueno, además de poder hacer esto, pues también el programa de becas es muy interesante, el cual nuestras autoridades siempre han estado pendientes de apoyar a la sociedad jalapeña, a la ciudad veracruzana también, y bueno, incentivando este tipo de programas, dando más de los que una institución educativa nos requiere. Entonces, el apoyo ahí está. La idea o lo principal también es motivar al estudiante que siga o que continúe sus estudios, que no los trunque. Realmente no podemos perder el tiempo, no podemos perder este año. Hay que seguir estudiando, adaptarnos al modelo que tenemos, porque realmente vamos a seguir recibiendo la misma educación. Incluso los docentes, yo diría que se hace un mayor esfuerzo también para capacitarse en este modelo, para poderlo dominar y poderlo llevar a cabo ante los alumnos, ¿no? Entonces, sí invitarlos a seguirse incorporando con nosotros, a conocernos. Tenemos las redes sociales, los números de teléfono. En nuestra página está toda la información, pueden descargar los planes de estudios. Están también ya los calendarios escolares del inicio. Les repito, iniciamos el 7 de septiembre el semestre y bueno, ya podemos hacer la inscripción. Tenemos opciones de titulación distintas. Aquí también está la encargada de la oficina de titulación para podernos apoyar. Los costos también que tenemos son muy accesibles, incluso no solo por la contingencia, sino han sido muy accesibles, los mantenemos durante todo un año y además
bueno, también todos los apoyos que se dan, ¿no? En becas, los costos también de titulación cuando ustedes requieran o, bueno, estén interesados en inscribirse en cualquier universidad, es muy importante hacer esta pregunta del costo de titulación porque puede ser la diferencia abismal entre una universidad y otra. Entonces, también se vuelven como muy importante. En la Universidad de Jalapa los tenemos muy accesibles, también no han incrementado sustancialmente en algunos años. Realmente yo diría que es casi nada para poderse seguirse, bueno, para poderse titular como estudiante o como egresado, ¿no? Entonces, prácticamente es invitarlos a realizar la inscripción o invitarlos también a conocernos. Estamos en el área de mercadotecnia. El horario de servicio es de 8 a 4 de la tarde, de lunes a sábado, y bueno, pues nos gustaría mucho recibirlos y conocernos en el campus para que se lleven toda la información y pues también una visita guiada por todas las instalaciones. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Agradecemos mucho al maestro Luis Montiel, que nos brinda esta información valiosa y muy pertinente para que todas las personas que estén interesadas en ingresar a nuestra casa de estudios, ya sea en esta carrera de ciencias de la educación o en alguna otra, puede ser comunicación, puede ser derecho, puede ser, hay una amplia gama, también igual para que ustedes conozcan más planes de estudio, las modalidades, los costos a mayor precisión y demás, también igual acudan a la invitación que cordialmente hace Luis para que ustedes puedan visitarnos en nuestro campus, que está ubicado pues, justamente enfrente de Costco, aquí a un costado de Plaza Ánimas. Tenemos la dirección precisa, ustedes pueden acudir cuando ustedes tengan tiempo y lleven gusto, y bueno, a su vez pueden consultar la página de internet para también igual darse una empapada o empezar a tener un poquito más de noción respecto a lo que es la Universidad de Jalapa, respecto a lo que ha logrado a lo largo de estos 28 años de experiencia. Y bueno, sin más preámbulo, no sé si quieran alguien de los que está con nosotros agregar algún comentario, expresar algo referente a lo que estamos abordando. Y si no, bueno, creo que es tiempo también ya pertinente para poder dar fin a este webinar. Y bueno, pues yo quedo a la orden. No sé si exista por ahí alguna expresión, algún comentario, una opinión, una pregunta. Muchas gracias, Sergio. Me despido dando las gracias a los compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos para contribuir, a Luis por estar con nosotros también como director de Mercadotecnia y además también como académico de la licenciatura en Ciencias de la Educación, a la doctora Linda Godos también como académica de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y en este sentido, apuntar únicamente que tengan la certeza a los jóvenes y los padres de familia, que es precisamente el expertise, los conocimientos y la formación de nuestros académicos que están enfocados en impartir las materias adecuadas con su perfil. Además, el maestro Luis Montiel dará una materia como contexto sociohistórico de la educación, no porque no esté capacitado. Claro que tiene todas las tablas y toda la posibilidad en conocimientos y la habilidad didáctica de poderlo realizar porque lo ha demostrado. Pero la experiencia y la habilidad, los conocimientos y todos los años que dotan a Luis son en el área de mercadotecnia, de cultura emprendedora, de estrategias para la innovación, y esa será el área de la doctora Linda Godos, además del área de los procesos de gestión educativa en el área de comunicación. Es la experiencia quien dicta el camino, y jamás la maestra Linda Godos jamás estará dando materias como necesidades educativas específicas, y no porque no tengan los conocimientos ni la habilidad. Claro que en Jalapa hemos abatido de manera estructural todas estas barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Pueden accesar nuestros jóvenes de manera con una facilidad del desplazamiento físico para llegar a todas las instalaciones, a todas las oficinas de la Universidad de Jalapa. Y claro que la maestra Linda podría dar perfectamente esa materia. Sin embargo, su expertise y su experiencia están encaminadas hacia el área de la tecnología y de la comunicación. Será la maestra con el expertise y el conocimiento propio de las necesidades educativas especiales quienes brindarán el conocimiento, las habilidades y la experiencia misma de cada una de las asignaturas.
No son maestros de relleno, no son maestros que únicamente cubren por requisito una materia. Con la experiencia, el conocimiento y la formación demostrable para impartir una materia en particular o las materias que son de su perfil profesional. Y pues nada, decirles a los jóvenes aspirantes que vengan a conocernos, los esperamos saber para atrás. Muchas gracias, maestra Betty.